Hola, buenas. Este es el tercer o cuarto intento, así que si sale bien, todo bien. Si sale mal, pues mal, pero voy a subir igual. Entonces, muchos me habéis preguntado sobre el tema de la, bueno, preparación en general, que si, oye, estoy usando esto, ¿qué te parecería si esto? ¿Qué opinas de hacer esto otro, no? Realmente cuando alguien me pregunta si hacer o no hacer algo, obviamente yo supongo que no lo hace pidiéndome una opinión. eh, en la cual yo tenga algún ápice de decisión. Esto es, no es por lavarte las manos, en absoluto. Es que realmente cuando alguien te hace una pregunta de este tipo, realmente, o así yo lo interpreto, es ¿qué haría yo en su lugar? Esto es, tú te plantearías, bueno, si yo estuviese en tu lugar, yo haría, pero de ahí al consejo es que hay un salto importante. Hay un salto importante no solamente en términos legales, en términos de responsabilidad, ¿vale? Porque obviamente decir, si yo te digo, haz una cosa, te estoy incitando, ¿no? Sin embargo, si tú tienes ya la decisión tomada, yo te digo, bueno, mira todo desde una perspectiva distinta y te doy información, luego tú decides. Eso es puramente una referencia ideal o es información que aporto y ya cada persona verá si está animada o desanimada para seguir con la decisión que ha tomado, ¿no? Entonces, siempre pongo de manifiesto que mis vídeos tienen una intención informativa, ¿vale? Y si en algún momento hago que la gente desista del uso de algo, pues mejor que si, que si le refuerzo esa idea. Partiendo de decir de que la información que intento dar es objetiva y cuando no, pues es anecdótica, es mía personal. Voy a intentar ir a la parte más del grueso, ¿no? Me habéis preguntado bastante, es un tema muy recurrente, el tema de la testosterona. Quizá porque está muy de moda en los bridge emplear testosterona sola, o porque hay gente decir que por temas económicos o incluso de salud, porque considera que la testosterona es más saludable, esto con matices. Pero bueno, emplear solamente testosterona, joder, con los brackets es terrible, sin ningún tipo de anabólico, sin nada más, solo testosterona. Bueno, como siempre me gusta un poco hablar de las cosas con un poco más de perspectiva o en profundidad, pues bueno, decir, ¿desde cuándo cojones se usa la testosterona? Entonces con tacos suena todo más, ¿no? Más abrupto, más de... "Ey". Vuelvo al plano este de profesor aburrido. La testosterona como tal, todavía hay cierto debate sobre si el cuerpo es capaz de distinguir entre testosterona exógena o endógena. Esto es un debate que da para bastante, porque parece evidente, ¿no? Pensar que el cuerpo no distingue por las respuestas fisiológicas que se producen cuando hay un exceso. Pero esto no es del todo así y es bastante relativo, ya digo. La hormona es idéntica, pero quizá algo falta para entender del todo. Por ciertas regulaciones que produce a nivel hormonal el cuerpo, ante la presencia de una y la presencia de otra. Es complicado, ¿vale? De hecho, sobre la hormona de crecimiento también se produce esta pregunta y la hormona sintética no es un análogo exacto de todas las variantes de hormona de crecimiento humanas. Es solo una en concreto, ¿no? De hecho, es una que ni siquiera se da naturalmente en el cuerpo, ¿no? Por esto digo decir que, bueno, es un poco una pregunta que parece fácil y no lo es. La testosterona como tal, vamos a centrarnos en la testosterona de síntesis, ¿no? ¿Cuándo surge la endógena? Exógena. Es como túnel y puente, siempre los mezclo y los confundo. Sé lo que es cada cosa, pero túnel y puente, me hago un lío. La testosterona como tal, años 30, surgió la testosterona como principio activo. En principio como suspensión, que es pues en agua, ¿no? Una suspensión cristalina en agua y es un poco pues un drama, ¿no? Porque para alcanzar niveles constantes en sangre había que estar aplicando pues cada minuto, ¿no? O sea, como quien dice, era muy breve la acción en sangre y muy correoso, ¿no? Sobre todo para alguien que lo que quería era un poco eh, conseguir las dosis paliativas de un déficit de producción propia, pues bueno, era un coñazo, ¿no? Imagínate a diario estar cada pocas horas y con picos y con valles. Horrible. Sin embargo, bueno, obviamente decir, la técnica fue avanzando y sobre los años 35, 36, 37, creo, surgió el propionato. El propionato pues ya dotaba de una cierta vía media más amplia, aunque sí que tiene cierto efecto pico, pues bueno, es decir, la farmacocinética era algo más controlable y con varias aplicaciones a la semana pues se podía controlar bastante bien. Aún así, sobre los años 50 surge el enantato, que todos conocemos y sin duda quizá la presentación más conocida de testosterona. El enantato convive años después con el cipionato, ¿vale? Que también es muy conocido y lo conoceréis bastante. Sobre esto surge una cuestión que comentaré luego,
al acabar la presentación la presentación de presentaciones, la presentación de los diferentes ésteres. También se une la testosterona, ¿vale?, a un decanoato en presentación farmacéutica, Nebios, no me acuerdo muy bien de la presentación. Es un gramo de testosterona unido al éster, un decanoato. Es ultralento, lo que busca es una liberación muy prolongada y lo que consigue pues, es justo eso. No es de las testosteronas más apreciadas, ni siquiera entre personas pues, transexuales, personas que pueden usar la testosterona de manera terapéutica, no es muy popular. Quizá porque, bueno, aunque es verdad decir que el peso del éster atrapa parte de la testosterona, esto es, un gramo de un decanoato no tiene tanta testosterona como un gramo de propionato, esto es obvio, ¿vale? Pero igual hay gente que no lo sabe. Incluso haciendo la reducción del peso del éster, el undecanoato es demasiado lento. Esto es cierto que no produce picos, pero la liberación, el ser humano sí que produce ciertos push, ciertos momentos de empuje fuerte de testosterona. Y si quiere imitar esos pulsos, pues el undecanoato no lo hace. Lo que hace es un poco cubre los huecos, pero cubre todos los huecos en lugar de generar vaivenes. Es demasiado estable, paradójicamente. Entonces, bueno, también está el andriol, que es testosterona, es decir, que se absorba para absorberse vía oral, vía linfática. Todo lo linfático suele ser un castañón y esto no es excepción. El andriol es una testosterona muy pobre en cuanto a asimilación. Citar aquí versiones halógenas como el turinabol y tal me parece un poco una tontería, porque no responden a la aunque son familia, pero no responden realmente a lo que estamos hablando, que es testosterona como tal, sin ninguna modificación, ¿no? Salvo el éster. Entonces, y analizamos una de las cuestiones más discutidas, ¿no?, que es el enantato es igual que el cipionato. Estructuralmente sí, de hecho, o sea, se parecen bastante, estructuralmente no tanto, pero siempre se ha hablado de que, bueno, a efectos prácticos estamos hablando de vidas medias semejantes, entonces es parecido, ¿no? Pues yo siempre he defendido que sí, porque es la teoría y es lo que, digamos, teóricamente se puede defender. Pero efectos prácticos, en la calle ha habido Testex de farmacia. Tú vas a la farmacia y pedías Testex, tiempos gloriosos, aquellos donde no pensaban que te ibas a hacer nada malo con ello, pensarían que eres un transexual, no sé, o que tienes ciertos problemas de libido. Bueno, ¿a qué voy? Vendían Testex, que sería el cipionato, y vendían testovirón. Luego fabricaron solo en Portugal, pero bueno, lo había en España. Y el testovirón era la testosterona. O sea, tenías Testex y era como, a mí me testovirón. ¿Por qué? Pues para ser tan semejantes, era mucho más cómodo por la presentación, pero aparte, la potencia era mayor. No creo que la gente afirmase rotundamente, decir, es más potente, pero sí, todo el mundo prefería testovirón, pegaba más, ¿no? Y estamos hablando de productos de farmacia, es decir, no hay fakes, no, de farmacia. Bueno, entonces, si todo el mundo, y yo no por una opinión generalizada, sino que incluso alguien que era un poco neófita y se empezaba en el mundo de los fármacos y tal, porque antes se hacía un poco así, todo el mundo lo referenciaba. No, si tienes testovirón mejor, tal, en farmacias. Hostia, pues era llamativo, ¿no? Así que el tema de la similitud del éster, con matices. No digo que el enantato sea mejor, pero bueno, un poco la cuestión queda ahí, ¿no? La cuestión anecdótica. De hecho, había estudios que me resultó curioso, hacían una prueba entre enantato y el ciclohexacarboxilato, nada menos, y sí que veían que, bueno, que del mismo modo eran semejantes, pero la farmacocinética al final hacía que el enantato tenía más pulsos y al mismo tiempo, es decir, una acción más prolongada, con lo cual incluso efectos de masa muscular había una ligera mejora del enantato. Ya vemos que no es igual. La vida media del enantato son 8 días teóricos, pero es cierto que a partir de los 5 días hay un gran bajón de principio activo, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Las presentaciones de una vez a la semana para culturistas, pues quizá no sea lo mejor, dado que la semana tiene 7 días, ¿no? Testo solo. Bueno, la testosterona es muy potente. El problema es que su rango, su umbral de eficiencia, que no eficacia, de eficiencia, a partir del gramo, en culturistas muy pesados, empiezan a notar que desciende. Esto es, no hay mucha mejora, la eficiencia baja. Por más que vas añadiendo, es decir, no sube mucho la eficacia. Entonces, bueno, si vemos la cantidad usada con el crecimiento, vamos viendo, o sea, que al final el crecimiento es muy pequeño para la cantidad que estamos asignando. Esto lo deja en una situación de desventaja absoluta frente a casi cualquier principio activo, sea trembolona, sea
metenolona, sea casi drostanolona, o sea, cualquiera, cuando generas un incremento similar, el efecto es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, la testosterona tiende a colapsar, tiende a llegar al tope mucho antes, sin más. Entonces, en usuarios muy pesados, 1 gramo, realmente, es decir, hay gente que no nota mucha mejoría a partir de 500 miligramos. Entonces, hablando decir, de alguien neófito, hablar de 500 miligramos y hablar de una persona súper experimentada, 1 gramo, son términos muy bajos. Entonces, umbrales muy bajos. Entonces, realmente, puedes usar solo testosterona, sí, pero tienes que saber que llega un punto en el cual no tiene mucho sentido usar más y has llegado a tu tope y ahí sigues. Y puedes hacer una preparación eterna con testosterona. Otra cosa es plantearla de primera preparación, porque la testosterona sirve de marco, sirve un poco de base para casi cualquier preparación. Usar una preparación con inyectable sin testosterona a día de hoy no es común verlo, y yo realmente, lo que es para mí, para lo que yo concibo, yo jamás lo haría. Es que inhibes más, ya bueno, pero es que realmente puedes darle a 3 cualquier sustancia si estás inhibido a la segunda semana, y encima tu vida sexual, tu vida mental como hombre está claudicada. Entonces, quiero decir, la gente lo dice como si a meter testosterona, no sé, si no metes testosterona, una progestina no te va a causar inhibición, ¿no? Al final todo suma. Bueno, pues baja la progestina o usa otra cosa menos inhibitoria, ¿no? Es un poco así. Respecto al tema cardiovascular, hay muchos estudios y es muy, muy jodido al final saber qué y cómo, porque, bueno, aparte de los efectos que quería comentar, vía 5-alfa reductasa, que se convierte en estrógeno, y 5-alfa aromatasa, dihidrotestosterona. Sobre el tema de la DHT ya hablaré, porque no soy muy amigo de la finastérida, pero el tema de estrógenos, pues sí conviene controlarlos, tampoco erradicarlos. Tema de arteriosclerosis, joder, respecto a pacientes que pueden desarrollar una arteriosclerosis por hialina, sí que diabéticos, personas con problemas renales, sí que parece ser que la testosterona obviamente no va a mejorar. Gente con tensión muy alta, pero luego hay un problema, porque los estudios, la mayoría, hablan de placa no calcificada. Entonces realmente la testosterona contribuye a la arteriosclerosis no calcificada, pero a la calcificada en sí, no. Entonces haría falta un estudio a muy largo plazo. Y los estudios a muy largo plazo dan resultados muy contradictorios, porque en algunos pacientes el HDL se mueve, pero el resto de valores son buenos, los triglicéridos no se sabe muy bien cómo interpretarlos. Entonces haría falta estudios más prolongados, y desde luego por encima de 600 miligramos, que es un estudio que se hizo con 600 miligramos, diríamos que es un umbral a partir del cual estamos seguros, creo que es unánime, que la testosterona empieza a ser bastante dañina. ¡Aupa!